Esta semana estaremos conociendo sobre las raíces musicales de los pueblos americanos. Estaremos conociendo sus raíces culturales. Nosotros sabemos que la población precolombina, los primeros indígenas, los primitivos que habitaban aquí en la zona de América, tenían su propia música, tenían sus propias expresiones musicales, las cuales eran resultado de sus rituales sagrados. Y muchas de ellas eran imitaciones de los sonidos de la naturaleza, como por ejemplo los truenos, la lluvia, hasta incluso sonido de los animales. Todo esto fue mezclándose y fusionándose con la llegada de los colonizadores, quienes al traer su cultura, su música, fueron quedándose ya los rasgos que determinan a nuestra música actual. La llegada de los colonizadores a este suelo americano permitió que se conformaran danzas y formas y ritmos típicos. También jugó un papel fundamental la llegada de los negros, quienes trajeron sus costumbres en cuanto a la parte rítmica de sus canciones. Ellos colaboraron en esa área en que muchas de los estilos de América están conformados y fueron enriquecidos gracias a la cultura musical traída desde África. Anteriormente, las escalas que se utilizaban para componer las obras eran de pocas notas. Algunas de ellas eran llamadas escalas pentafónicas, que estaban compuestas por 5 sonidos. Con la influencia y la llegada de los europeos, ellos utilizaban una escala a la que llamaban escala diatónica, conformada por 7 sonidos. Recordamos nuevamente también que la música tiene 3 elementos fundamentales: la melodía, la armonía y el ritmo. Y aquí en América jugó un papel fundamental la llegada de la música negra de los africanos, el cual tiene como elemento fundamental el ritmo. América es pluricultural y esto lo ayudó a que muchos estilos y muchas formas musicales se conformaran luego de esta fusión de la música indígena con la música europea y también la música africana, quien le dio la riqueza rítmica. Pero uno de los mayores aportes que trajo la música europea es la cifra de compás 6/8. Aunque la música aborigen era muy sencilla en el área melódica y en el área rítmica, al fusionarse con la música de los negros cobró un poco más de riqueza en el área rítmica. Esta fusión de los ritmos foráneos es más visible en las músicas que son de la zona urbana, ya que en el ámbito rural y también en las áreas indígenas se siguen manteniendo sus raíces casi intactas. La música indígena era utilizada para los rituales que ellos tenían, rituales religiosos. En algunos casos la utilizaban para clamar a sus dioses, implorando por victoria ante las batallas o para pedir lluvia en tiempos de sequía, o en algunos casos para ser utilizadas como medio de esparcimiento. Algunas de las características de la música indígena o aborigen es que la melodía era muy melancólica y tenía un carácter muy triste. La melodía era monótona, eso se debe a la reiterada repetición de sus notas. En cuanto al ritmo, utilizaban elementos de percusión que estaban acompañadas y eran bien marcadas gracias a los bailes que acompañaban a la música. Y en cuanto a la armonía estaba ausente en las músicas de los aborígenes de los indígenas. En cuanto a la música europea empezó a adoptar el lugar de la música indígena, ocupó el lugar de la música indígena. Y esto se debió a que los colonizadores, cuando vinieron, empezaron a enseñar sus músicas y también la fabricación de instrumentos que hicieron como base de la música criolla. En cuanto a las características de la música europea, encontramos que la música europea utilizaba una escala diatónica y al fusionarse con las otras músicas, entonces aportó esa utilización de escala. También en cuanto al ritmo, utilizaban ritmos que estaban divididos en compases, principalmente aquellos compases de 3/4 y 6/8. Y en cuanto a la armonía era una parte fundamental de la música occidental, de la música europea, y que estaba marcada por el acompañamiento de instrumentos como la guitarra, el arpa o el piano. En cuanto a la tercera influencia racial de América, que es la música negra o música africana, nosotros sabemos que
Los componentes de esta música dieron lugar a otras nuevas formas musicales, especialmente en Estados Unidos, las Antillas, Brasil, Centroamérica y otros. Las características principales de la música negra son de que en cuanto al ritmo, el ritmo le da vida a las obras musicales, dándole un carácter o una influencia de síncopa. Creaba una música sincopada que estaba acentuada por los instrumentos de percusión. Se percibe además en la armonía, el elemento armonía, en los cantos de los trabajadores del campo al sur de los Estados Unidos. En cuanto al hacer musical de América, con el transcurso de los años, la música resultante del mestizaje entre los pueblos que poblaron América más la música foránea creció y se adaptó y se adecuó a las circunstancias propias de la historia de cada región.